aquí Señor, gracias. Gracias por tu alabanza y Señor, gracias por estar en medio de tu pueblo, Señor. Queremos conocerte más, Señor, aprender de ti, Señor, y queremos que nos hables hoy a través de tu palabra. Señor, a cada persona que estamos aquí, Señor, que tú hoy nos hables, bendito Dios, Señor. Que nos redargullas, Dios mío, y entendamos que tú has de estar en nosotros, que tú estás con nosotros, Señor, y que te necesitamos para cada día, Señor, para nuestra vida. Bendice, Señor, esta palabra, Señor, y Dios mío, habla a tu pueblo que te necesita, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos gozamos en la alabanza, amén, Qué gozo es escuchar, ¿no?, la alabanza y cantar a Dios, y si después suena bien, si después es tan, ¿cómo es?, armoniósico, ¿no?, o no sé cómo se dice, armonioso, pues cuanto más, ¿no? Damos gracias por la alabanza. Bueno, yo estaba llorando antes de subir y le decía al Señor que siguiera obrando en mi vida, ¿no? Amén. Muchas veces sentimos o pensamos que tenemos un Dios externo, un Dios exterior, un Dios que está ahí, ¿no? Que venimos a la iglesia y Él está por aquí, ¿no? O que vamos a otro sitio y ahí es donde está la presencia de Dios. Y el Señor está en nuestra vida, amén. El Señor quiere habitar en ti. El Señor quiere hacer, como dice su palabra, quiere hacer casa, templo, iglesia. Que la iglesia seas tú, una iglesia viva. A veces cuando hemos comenzado a conocer, bueno, sobre todo nuestras costumbres o culturas españolas, ¿no?, pues hemos entendido que Dios residía en un lugar, ¿no? Pero realmente Dios, el Dios vivo, quiere residir en ti, en tu vida, en tu corazón. Amén. Para que allí donde vayas, ahí donde estés, pues el Señor esté contigo. Y allí donde actúe tu vida, allí donde necesites, pues salga de ti, ¿no? Y el Señor, a través de su palabra, pues quiere obrar en nosotros, de dentro hacia afuera, ¿no es así? Y quiere, bueno, enseñarnos, quiere, como dice su palabra, que Él crezca y que seamos más como Él. Y que dejemos que Dios habite en nuestra vida y que Dios sea el que obre a través de nosotros. Amén. Y cuando Dios obra a través de nosotros, pues las cosas salen bien, Y como decía su adoración, no podemos tener miedo a nada o temor, sino dejar que sea Dios el que obre a través de nuestra vida. En el libro de Gálatas habla la palabra de los frutos espirituales y nos habla de los frutos espontáneos que salen por el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? El amor, la mansedumbre, la templanza, todos estos frutos que hasta incluso a veces nosotros nos sorprendemos, ¿no?, de cómo están brotando en nuestra vida, y es porque Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Y muchas veces he contado mi testimonio y he dicho quién era antes y bueno, cómo andaba mi vida de perdida o de tal, pero después de que Dios obrara en mí y cambiara mi lamento en baile, cambiara mi mal camino, me pusieron un rumbo que es el camino del Señor. No solamente eso, sino Dios entró en mí y Jesús quiere hacer una obra en mí. Y a veces salen esos frutos y no a veces, tanto más deben de salir abundantes esos frutos espirituales que son los que realmente hablan de que Dios está con nosotros. Amén. A mí este día o estos días el Señor me ha hablado de la mansedumbre que viene en Gálatas y de ser manso. Vimos tiempos muy peligrosos, sí, y peligrosos porque también son violentos. En 2 de Timoteo nos habla de ello, ¿no?, de que los postreros días, ¿no?, los tiempos finales, mucha gente habla de que vivimos tiempos finales, y quizás sea que sí. Esos tiempos serán peligrosos y serán violentos, y donde el Hijo se rebelará contra el Padre, y todo eso lo estamos viendo, ¿sí o no? Siempre ha habido la ley del más fuerte. ¿Quién es el más fornido, el que tiene más autoridad en fuerza del hombre? Pero yo creo que vivimos unos tiempos más violentos que antes. En la vida que yo llevo, en mi generación, el otro día estaba, y venía esta palabra porque el otro día estuve, en una conversación con un hombre, pues no es creyente, un conocido,
un empresario, y al final tuvimos, bueno, el Señor me reveló esta palabra, ¿no?, de cómo está el mundo, y me hablaba sobre la violencia, ¿no?, y como digo antes, ¿no?, los tiempos de antes quizás no eran tan violentos como son ahora. Escuchamos noticias que son atroces, ¿sí o no? Fíjate, no hay más lejos, esta mañana, en un tiempo de ver las noticias o leerlas y tal, salía de un hombre que ha degollado a otro hombre en un hospital de Madrid, no sé si lo habéis escuchado, sí, por un acto de infidelidad, ¿no? Y ha hecho juicio por su mano y la ha degollado por completo, ¿no? ¿Cómo te puedes encontrar para actuar de esa manera, no? Y nos damos cuenta de que la violencia crece, la violencia de género, la violencia entre los jóvenes también, que si el bullying, que si esto, y vemos que ya no es, sino que todo va a desembocar en un juicio de violencia, de por tu mano, de por tus fuerzas, pero en nada en el Señor está justificada la violencia. Amén. El Señor no justifica que quizás en otras religiones o en otras formas, pues la mentira, el defenderte con tus propias tus fuerzas, es justificable si salvas tu vida, pero en Jesús no fue así. Amén. Jesús fue manso hasta la muerte, ¿no? Dice que fue como cordero, ¿no?, enmudecido, fue llevado al matadero. No sé si habéis visto morir ser sacrificado un cordero. No es igual que cuando sacrificas un cerdo, ¿eh? ¿Sí o no? Un cordero enmudece, y yo he estado presente y digo, yo no voy a estar mal, porque le ves, ¿no?, cómo enmudece, cómo es manso totalmente, ¿no?, sabiendo incluso que va a morir. Jesús fue manso, y Jesús nos hizo aprender de que fuésemos mansos también, y que tuviéramos esa mansedumbre para poder caminar por esta vida, incluso por una vida de violencia, como vuelvo a decir, una vida de tinieblas, una vida donde nos estamos dando cuenta de que hay que... pero el Señor nos hablaba así. Se me viene a la mente cuando va a ser apresado Jesús, ¿no?, en el Getsemaní, ¿no es así? Y dice la palabra que Pedro, cuando llegaron los romanos, Pedro cogió la espada de uno y ¡plah!, cortó la oreja de un romano, ¿no es así? Y Jesús le detiene y le dice, deja que se cumpla la palabra de Dios. ¿Acaso no puedo yo mandar 12 legiones y que puedan defenderme y yo soy Dios? Amén. Pues un acto, ¿no?, de que los mansos heredarán la tierra. ¿Sí? Tenía un pasaje en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Números 12, en el versículo 3, y cuenta la historia de Moisés. Hace 2 semanas estábamos viendo en casa buscar algo que, lo viéramos en familia, una película que viéramos en familia, y salió una película creo que es última, no sé cómo se llama, Exodus, y ¿cómo es? Esta no lo voy a decir. Sí, la de Éxodo. Bueno, una versión nueva del Éxodo, ¿no? Y ponen a Moisés como si fuese un general de los ejércitos, ¿no es así? Donde el cual adiestra un ejército entero que es el pueblo de Dios para pelear con flechas, con lanzas, con tal, y estábamos, y mi hijo me decía, papá, pero esto sale en la Biblia, esto es así. Digo, no es así. Y mi esposa dijo, sí, Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Y aquí está en Números, capítulo 12, versículo 3, amén. Dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, amén. Por lo tanto, no hubo defensa con carne ni con fuerza, no es con ejército ni con fuerza, más con el Espíritu de Dios. Amén. Tenemos que crear y afrontar defensa con mansedumbre, como dice la palabra de Dios. Tenemos que buscar nuestra vida siempre contando de que Dios está con nosotros y que Dios siempre nos va a dar la salida. Cuando nosotros buscamos nuestra propia defensa en, ¿cómo te puedo decir?, en violencia, en orgullo, en fuerza del hombre, no dejamos que actúe el Señor. Dios va conmigo y yo voy a romper lo que haga falta y voy a pisar lo que pueda, y nosotros tenemos que ir con la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está sobre nosotros, y cuántas historias hemos escuchado, y también
¿Cuántas situaciones hemos visto en nuestra vida que buscando esa gracia de Dios conseguimos que las cosas salgan bien? Amén. Y a veces la violencia y esa fuerza del hombre y esa rebeldía que a veces nos lleva. Y ayer pensaba, y hoy justo pues me lo mostraba, que pues todo te lleva a la muerte, ¿no? Y si nosotros sembramos, ¿no?, con fuerza o con tal, recibiremos muerte. Pero lo debemos de sembrar con mansedumbre, hemos de ser mansos. Tenemos que reconocer que somos hijos de Dios, que Dios está en nosotros, que el Dios que nosotros escuchamos o hablamos no es un Dios externo, sino que ha de habitar en nuestro corazón. Y en las situaciones de la vida, en las situaciones de la semana, en las situaciones que nos venga, ahí se tiene que ver que Dios está con nosotros, amén. Confiando en Dios, orando a Dios, sabiendo que Dios es el que tiene la autoridad, el poder. Y aunque venga un ejército contra mí, yo no temeré. Dios está conmigo. No va a ser que yo me afronte y salga contra ese ejército, sino a lo mejor haré como dice el Evangelio, ¿no? Este hombre que viendo salir a batalla o salir a guerra, primero piensa y estudia, ¿no?, si él es capaz de salir en esa batalla, y si no, pues salir en son de paz, pero sobre todo tener la victoria del Señor. Amén. Leía este versículo, ¿no?, de que aquel varón Moisés era muy manso, pero un tiempo atrás no fue tan manso Moisés. La historia cuenta en Éxodo de que Moisés mató a un egipcio, ¿no? Vio que había una injusticia sobre un hermano de hebreo y algo brotó en él, ¿no?, que lo primero que hizo fue matar. Y Dios trata nuestra vida. Y vemos el cambio que he empezado a compartir, ¿no?, de que cuando Dios está con nosotros, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras formas son diferentes y han de ser como las que quiere que sea el Señor, puesto que está en nosotros. Moisés en otro tiempo fue violento. Y cuando mató al egipcio, Moisés había sido enseñado en la guerra, en la batalla. Había estado muy cerca del faraón, donde estaban muy preparados en ello, en espadas, en artimañas para poder pelear cuerpo a cuerpo. Pero cuando Moisés tiene un encuentro con Dios, cuando Moisés recibe, y Moisés viene en la transfiguración, porque lo vemos, Moisés es otro, ¿no? Y lo primero que viene a su vida, pues, es el Espíritu de Dios, el carácter de Cristo. Amén. Yo en estos días comparto mucho y hablo mucho de que Dios nos hace muy diferentes a todos, ¿no es así? Uno más altos, uno más bajo, uno esto, uno lo otro. Y a veces nuestro carácter también, ¿no? Extrovertido, introvertido. Y a veces decimos, ¿cuál es el mejor carácter de Cristo, no? Una persona extrovertida, una persona que sea echada hacia adelante, habladora, o una persona introvertida. El carácter debe de ser el carácter de Cristo. Amén. Y que en cada situación de nuestra vida actuemos como Dios actuaría, como Jesús actuaría. ¿Sí? Amén. Y a veces nos avergonzamos en nuestras propias acciones. ¿Por qué? Porque Cristo no ha crecido de la suficiente manera, o ha tomado autoridad, o esa obra que Dios está haciendo en nosotros nos da esos frutos espirituales que deben de brotar en nuestra vida. Amén. En el Salmo 37 tenía algunos versículos para compartir sobre ello. Y compartir esto porque creo que a todos nos toca, ¿no? Y la mansedumbre viene de Dios. El hombre manso, como dice, no había un hombre manso como Moisés en la tierra. ¿Por qué? Pues porque era un hombre escogido. Era un hombre totalmente tocado por Dios. Es un hombre que hizo grandes maravillas, ¿no? Fue un embajador de Dios, fue utilizado por el Señor grandemente y por lo tanto él también se preocupó de encontrar la revelación de Dios en su vida, de encontrar en sí de que Dios estaba obrando. Amén. Yo creo que todos tenemos muchas veces en nuestra vida, no digo esa falta de fe, pero a veces esa quietud, ¿no?, de saber si realmente Dios está haciendo esa obra perfecta, completa en nuestra vida. Y yo creo que tenemos que preocuparnos también de tener nuestro tiempo con el Señor para que nos demos cuenta de que Dios está obrando en nosotros. Amén. En el Salmo 37, en el versículo 8, dice la palabra: deja la ira y desecha el enojo,
no te excites en manera, dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Amén. Y se deja la ira y desecha el enojo. ¿Cuántas veces se nos ha pasado la ira, no? ¿Cuántas veces nos enojamos? Nos enfadamos. Amén. ¿Quién nos enfada? ¿Quién nos enoja? Dice la palabra de Dios que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿no es así? Como diciendo, ten cuidado. Porque no solamente podemos llegar a pecar, ¿no? Sino podemos llegar a hacer una obra mala. Si dejamos rienda a nuestra mente natural del hombre, de hacer justicia, de sentirnos agraviados, de sentirnos dolidos. Y la palabra dice, deja la ira y desecha el enojo. Dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. La ira, el enojo, el enfado, el pensar mal, ¿no? Nos desemboca a hacer cosas malas. Todo lo que hagamos, el otro día compartíamos, estábamos hablando de, algunos ataques que está llevando el ministerio, ¿no? Y en calumnias, en mentiras, y que mucha gente está escuchando, creyendo, y algunos están, tomando sus decisiones y puede ser perjudicial. Dios está con nosotros y debemos de confiar en el Señor, que esta obra es de Dios, y que a veces no tenemos que sentirnos nosotros en ira como que es a nosotros mismos la ofensa, sino nosotros somos de Dios. Y si alguien te ofende, está ofendiendo a Dios. Y por lo tanto tenemos que confiar en Dios y que Él sea el que haga su justicia. Amén. En el principio de esos tiempos, yo como un hombre a veces colérico, dije, pues tenemos que denunciar, tenemos que actuar en manifestarnos. Y hubo un hombre mayor, un pastor, que me dijo, mira, la palabra dice que hagamos defensa con mansedumbre. Y cuando tú tienes esa mansedumbre en tu vida, cuando tienes ese control, ese dominio propio, ves la maravilla de Dios, ves cómo Dios actúa, ves cómo tus enemigos que estaban avanzando y que estaban ganando, si tú confías en Dios, ves cómo tus enemigos poco a poco van desapareciendo. A través de la oración, a través de la confianza en el Señor, a través de ese ejemplo que fue Jesús, ¿no? En el Evangelio, ¿no? De poner la mejilla, de amar al enemigo. Cosas que a nosotros en la carne, son difíciles, ¿sí o no? Amén. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Yo creo que la ira, el enojo, la falta de dominio propio en nuestras vidas es una falta de dejar que Dios obre en nosotros. Y dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. Dice, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra. Amén. El Evangelio dice, bienaventurados, ¿no? Los que sois mansos, ¿no? Porque de ellos heredarán la tierra, ¿no? ¿Y cómo heredar la tierra? Pues ganar batallas, conquistar reinos, avanzar en los problemas que tenemos, ver cómo Dios obra y Dios está en nosotros, no solamente pues como he dicho al principio, pensar que es un Dios externo, que adoramos, que alabamos y nos hacemos sentirnos bien, sino Dios es un Dios interno en nosotros, en nuestro corazón, que nos cambia nuestro corazón, que cambia nuestra mente, que cambia nuestra personalidad. Y de ser un capitán de batalla, de aguerrido, pues yo me imagino los discípulos también, como un Pedro, que era un hombre, y cómo Dios nos cambia para llevarnos a poder heredar la tierra. Amén. Por eso en estos tiempos de violencia, en estos tiempos de peligro, más tenemos que ser mansos, más tenemos que buscar esa humildad, más tenemos que representar que Jesús está en nosotros, porque heredaremos la tierra. No vamos a heredar la tierra haciendo la justicia por nuestra mano. No vamos a heredar o no vamos a conseguir, como he dicho antes, ganar victorias si damos hierro contra hierro, ¿no?
Dice que el hierro con hierro se embota y cuanto más es la sabiduría con ello. La sabiduría de Dios, la mansedumbre sobre todo. Y ahí es donde viene la victoria. Amén. Fijaros estos mártires como fue el apóstol Pablo, Pedro o tantos otros que sufrieron injusticia por causa de predicar el Evangelio, por causa de Cristo, y fueron encarcelados y no pusieron ninguna defensa, tan solamente supieron que estaban haciendo la obra de Dios. Amén. Yo creo que también, yo antes leía, ¿no?, lo contrario a ser manso, y yo decía, bueno, yo creo que ser manso, tener mansedumbre, o lo contrario, yo creo que es pues, la violencia, ¿no? Ser violento, un hombre violento, un hombre... Y leía también que es orgulloso. Lo diferente a ser un hombre manso, y es verdad, porque cuando eres orgulloso, defiendes las cosas como para ti mismo. Es como como que defiendes lo natural, ¿no?, en ti mismo, con uñas y dientes, con fuerza, y nosotros no heredamos para la tierra, heredamos para el reino de Dios. Amén. Y a veces no tenemos que buscar más ser como dice la palabra de Dios. En Mateo 11, versículo 28, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y vamos a leer, ¿no? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿Qué carga es la que tenemos? ¿Qué trabajo, ¿no? Que venid a mí los que estáis trabajados y cargados, ¿no? El trabajo natural de la vida, del empleo, el trabajo de nuestras ocupaciones, o el trabajo de nuestra mente, de nuestro corazón, las ocupaciones que hay en nosotros que no podemos resolverlas, las circunstancias de la vida que nos traen, que nos cargan, pues la enemistad con un hermano. Yo creo que es una carga muy grande no llevarse bien con un hermano, no pedir perdón, no ser perdonado. Yo creo que es una carga grande que uno tiene ahí en su corazón, en su vida, y es carga y es pesada, ¿sí o no? O sentir que necesitas, te sientes agraviado y que necesitas una defensa y eso te carga de tal manera. Pues yo lo que leía la noticia esta mañana, digo, es que ha explotado, ¿no es así? Ha explotado en la carne, y cuando explotas en la carne, la violencia llega. Y vemos un mundo cansado, cargado de cosas solamente naturales, mundanas, solamente personales, de orgullo, como decía antes, a nuestras vidas, y eso nos lleva a que actuemos de una manera peor que puede ser en la carne. El Señor quiere que seamos hombres y mujeres espirituales, amén. Que en nosotros se nos vea en nuestra vida, vuelvo a compartir, de que Cristo está en nosotros, amén. Aprended de mí, dijo el Señor a su discípulo, ¿no? Aprended que soy manso y humilde de corazón, que yo soy manso y humilde de corazón. Seamos mansos, seamos humildes en estos tiempos. No aprendamos las artimañas de este mundo, no aprendamos los trajimanejes de este mundo que quiere el impío, el que está en las tinieblas quiere ganar con fuerza, con oposición, con ejército. Nosotros ganamos con el Espíritu de Dios, amén, con el Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso nos hará, como dice la palabra de Dios, nos dará que hallaremos descanso para nuestras almas, ¿sí? Amén. Cuando tienes algo en contra de alguien, ¿te sientes bien? Yo conozco a algunos que sí. Yo conozco a algunos que tienen que tener su corazón en pleitos, en contiendas, porque aún así yo creo que no hay descanso. El descanso que uno haya es cuando está en paz, ¿no? En paz con el hermano, en paz consigo mismo, y no hay esa ira, esa contienda, ese enojo, ese confrontamiento. Y cuando vas con humildad, vuelvo a compartirlo, hallas esa victoria. Amén. Esta semana tuve
con esto acabo, tuve una entrevista con un señor, con este hombre, y estábamos hablando, una conversación muy amena, ¿no? Y yo estaba intentando por todos los medios darle palabra, presentarle a Jesús. Pero era difícil, porque era un hombre, pues bueno, bien poderoso en el dinero, un hombre que le va muy bien en la vida, y aún así yo le quise presentar a Jesús. Me costó, porque era difícil, pero al final le di palabra o intenté darle palabra. Pero uno de esos momentos que ya vamos dejando, empezó a compartirme y noté violencia en él. Le dice, mira, ¿sabes lo que yo le enseño a mis hijos? Es que si alguien viene en contra de ellos, que rápidamente se defiendan y den un golpe fuerte, para que vean que no pueden contra ellos. Digo, pues no debemos de actuar así. Porque si buscas la violencia, encontrarás violencia. Amén. Y lo que sembrares, eso cosecharás. Y si tú siembras violencia, siembras en educar a tus hijos, en que si te pegan, pues pega tú primero o golpea más fuerte, o en ti mismo, si vas pensando en que si alguien te insulta, tú le insultas doblemente, lo único que te puede llevar es a la carne y te puede llevar a la muerte y te puede llevar pues una circunstancia de que, ¿cuántas circunstancias has visto por dejarte llevar por la ira y el enojo? Amén. Y ahí es donde yo quería llegar. Al final lo amansé porque yo le dije, tranquilo, no, tú no me digas, pero si alguien te toca, alguien te empuja, ¿tú qué harías? Digo, mira, me he visto en ciertas circunstancias desde hace 20 años acá y hasta ahora nunca he tenido que utilizar la violencia. Al final el Señor me ha enseñado a ser manso, a bajarte, a pedir perdón, porque dos no se pelean si uno no quiere. Amén. Aunque sea muy fuerte el que venga contra ti, aunque sea el demonio que venga a quitarte la vida o a venir por ti, no va a poder porque Dios está contigo. Y tú lo que tienes que hacer es guardarte en la cobertura de Dios, en la armadura del Señor, en esos frutos que te hacen que te protejan, te guarden a ti, a tu casa, a tu familia, y puedas dormir en paz. Y como dice la palabra, puedas hallar descanso para vuestras almas, para tu casa. Amén. Vamos ahora, ponte de pie conmigo, aleluya. Y que sepamos que tenemos un Dios interno en nuestra vida. Amén. Yo sé que hay aquí muchos hermanos que estamos viniendo y veo muchas caras nuevas. Y como ha dicho el hermano, a veces venimos a una cosa y nos encontramos otra que es mayor y mejor. Y es que Jesús quiere habitar en nuestros corazones. Amén. Y si hoy estás aquí, no es por casualidad. No es porque has venido tú, porque sino porque yo creo que tienes necesidad de que algo falta en tu vida, ¿sí? Amén. Yo hoy te quiero presentar al Señor, a Jesucristo. Y quiero que lo entiendas de que tenemos un Dios personal que quiere habitar en tu corazón y que quiere hacer la obra en ti. Quiere cambiar, quiere ayudarte. Y como dice más su palabra, quiere bendecirte. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es alimento, es medicina, Señor. Tu palabra es nuestra guía, Señor, Dios mío. Pero tu palabra ha de habitar en nuestro interior. Señor, tu palabra es el alimento espiritual que comemos, que nos nutrimos nuestra alma para que tu Espíritu Santo resida en nosotros, Señor. Por eso, Señor, abre los corazones de las personas que estamos aquí y que podamos recibirte, Jesús. Que podamos entender que tú eres un Dios de nuestra vida, Señor. Que tú estás con nosotros de día y de noche, Señor. Que tú estás en nuestra vida intercediendo, defendiéndonos. Dios mío, cubriéndonos los lomos, cubriéndonos las espaldas, batallando la batalla espiritual donde la victoria la tienes tú siempre, Señor. Dios mío, sujétanos, Dios, sujeta nuestra carnalidad, Dios mío. Sujétanos y ponnos dominio propio, Dios, de poder entender de que mayor es el que está con nosotros y eres tú, Jesús. Señor, quita esa obra de la carne, quita el enojo, quita la ira, Señor. Quita los malos pensamientos de nuestra mente, Señor. Quita estos tiempos tan peligrosos. Haz que no se acerquen a nuestra vida.
Que nosotros seamos hombres y mujeres mansos, con mansedumbre, con esa templanza, con esa paz de saber que tú estás con nosotros, que tú tienes puesto un muro de fuego alrededor nuestro, Señor, que tú defiendes nuestra vida, defiendes nuestros hogares, defiendes nuestras casas, defiendes nuestros hijos, Señor. Dios mío, queremos descansar en ti. Tú tienes tus enemigos a tus pies, Señor. Dios mío, nuestros enemigos son tus enemigos, Señor. Tú conoces, tú nos defiendes. Por eso toma control de nuestra vida. Guárdanos del hombre violento, guárdanos del hombre fuerte, Dios. Guárdanos de todo ataque, Señor, y ponnos un corazón manso. Queremos aprender de ti, Señor, queremos conocerte más. Por eso, Señor, gracias por habernos traído tu palabra hoy. Síguenos hablándonos cada día. Sigue enseñándonos, Espíritu Santo. Sigue redarguyendo nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro interior. Dios mío, y que puedan brotar de nuestro corazón esos frutos apacibles, buenos, para cada uno de los que estamos aquí. Bendice a cada hombre, cada mujer que está aquí. Yo te pido que esta semana los guardes, los protejas de cualquier ataque, Señor. Los bendigas con tu presencia, que es lo más preciado, y que podamos reconocer que tú estás en medio de nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.